Les decía que en la medida que vamos estableciendo más relaciones jurídicas con otras personas, estos derechos subjetivos van creciendo. ¿Me explico? El problema surge cuando nuestros derechos subjetivos entran en confrontación con otros derechos subjetivos de otro sujeto. Cuando sí surge esa coalición o esa confrontación de estos derechos subjetivos, entonces este conflicto puede resolverse de manera conciliatoria. Pero si no existe una conciliación sobre todos estos derechos subjetivos, vamos a tener una serie de juicios, de acciones para salvaguardar nuestros derechos subjetivos. Tendremos acciones civiles, familiares, laborales, mercantiles, agrarias, todo este tipo de acciones que nos da el ojo, el ordenamiento jurídico objetivo, en donde podremos con estas acciones ejercer nuestras acciones civiles, familiares, laborales, mercantiles y agrarias. ¿Me explico? Esto significa que dentro de nuestros derechos subjetivos hay derechos sustantivos y hay derechos procesales o adjetivos. ¿Estamos? Estos conflictos que vamos teniendo y con estas acciones es con otro particular. Quiere decir que al momento de establecer nuestras relaciones jurídicas son relaciones de coordinación buscando un interés privado y no hay una persona ni un sujeto de imperio, como lo hemos platicado. ¿De acuerdo? Pero por el otro lado, puede ser que entremos en coalición con otros derechos subjetivos, pero ya no de un particular, sino de una autoridad. Cuando entremos en coalición con esto, vamos a tener acciones administrativas, ¿no? Como las que dirimen el Tribunal Contencioso Administrativo, como las que dirimen el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Pero ya son conflictos ¿con quién? Con las autoridades. Ya no son con los particulares, ¿me explico? Una vez agotados los recursos y medios de defensa sobre estas acciones civiles, tendríamos nosotros el juicio de amparo. Lo mismo con esto, con estas acciones administrativas. Cuando llegue una situación en donde hayamos cumplido con el principio de definitividad, al agotar todos los recursos y medios de defensa, también tendríamos la oportunidad de ejercer el juicio de amparo. Hasta ahí vamos bien, ¿de acuerdo? Como ustedes pueden advertir, estos derechos subjetivos, ¿qué es lo que hacen que tengamos un interés jurídico? Yo les decía que la palabra interés puede tener diferentes acepciones o conceptos. Y uno de ellos puede ser entendida como una ganancia por la préstamo de un dinero. Y otra es una inclinación de la voluntad ¿hacia quién? Hacia una persona, objeto, deporte, etc. Cuando, por ejemplo, el joven viene a su clase de amparo en viernes y resulta ser que ve la chica de sus sueños, como la que le recetó el doctor, ¿no? Y se acerca a ella. ¿Podríamos decir que este muchacho tiene algún interés jurídico con la persona? ¿Tendrá un interés legítimo? ¿No es legítimo que pueda tener un interés emocional por una chica? O sea, hay una inclinación de su voluntad hacia una persona, ¿no? ¿Y no es legítimo que tenga un interés hacia la persona? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. O sea, sí es legítimo. Pero el ojo no le impone a una autoridad la obligación de que exigirle a la chica que le haga caso. ¿Estamos? Entonces, aunque tenga un interés para él legítimo,
En realidad, para el ordenamiento jurídico objetivo es un interés simple. ¿Me explico? Para él es legítimo, pero para el ordenamiento jurídico objetivo es simple. ¿Por qué? Porque tiene ese tipo de interés hacia la chica, pero obviamente no existe una obligación de la autoridad para exigirle a la chica que le haga caso. ¿Estamos de acuerdo? La chica de sus sueños de repente no le hace caso. Pero un día que va al estacionamiento por una amiga que le va a dar un aventón, ve que el chavo que no le hizo caso tiene un carro de super mega deportivo, de lujo, para no decir alguna marca en especial, y entonces la que se queda con la boca abierta es ella. Dije, chispas, y yo que lo batí. ¿No creen que no pasa esto en la vida real? Y entonces resulta ser que cuando ustedes ya sabe la chava y el siguiente viernes se hace la parecida casualmente por donde vio al muchacho que iba a ir a su clase de amparo con el juez, ¿no? Y se hace la parecida por ahí y entonces se le acerca el muchacho y ella ya acepta, dice, para que me anden pisando en el metro, en el pecero, que me den un aventón con un coche deportivo. ¿Es legítimo o no es legítimo que pueda aceptar la pretensión de la chava? ¿Es legítimo o no es legítimo? Ay, ¿tiene algo de malo que diga, ay, fíjate que yo tengo muchas dificultades para llegar, y el otro muy acomedido, sin ningún tipo de manera desinteresada? Para el ordenamiento jurídico objetivo, le dice, ¿puedo pasar por ti? ¿Dónde estás? No, pues en tal lugar, ¿no? ¿Hay un interés legítimo de la chica? Para ella sí, pero para el ordenamiento jurídico no. ¿Estamos entendiendo esto? Bueno, supongamos que la chica le dice, oye, fíjate que quiero ir el fin de semana a Plaza Satélite, ¿no? Y van a la Plaza Satélite y platicando, el muchacho muy emocionado, le compra un helado, ¿no? Y de repente se acerca la chica a la joyería y le dice, oye, qué fascinante anillo. Mira cómo brilla. Y el chavo, que ya entiende las indirectas de las mujeres, que cuando le dice qué bonito es, me gusta, lo quiero. Y entonces se acerca el muchacho y le dice, ¿te gusta? Sí. ¿Cuánto? Démelo. Y cuando le dicen, es que es de un quilate y le cuesta X cantidad, de la cartera y dice, hijo, no tiene de unos puntitos, aunque sea de... Y usted agarra y le dan el anillo. Al momento de darle el anillo, díganme ustedes si sigue habiendo un interés legítimo, ¿no? Ya se lo compra la chica y dice, ah, mira, pues bueno, no fue de un quilate, pero sí de brillante, y no circonios, ¿no? ¿Hay un interés legítimo? Y entonces va y le dice a la mamá, fíjate, mamá, conocí a la chica de mis sueños, fuimos a Plaza Satélite y le compré un anillo de diamantes, de brillantes, pero diamantes. Y su mamá le empieza a decir, oye, hija, ¿y ya es tu novia? No. ¿Ya le agarras de la mano? No. Bueno, pues me parece ser que ahí hay otro tipo de interés, ¿no? Y no es jurídico, ni legítimo, ni simple. Es de otra clase. Y entonces el otro chavo dice, ah, no, yo me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. Y entonces, al día siguiente, la chava dice, no, está muy empalagoso, mejor voy a romper todo. Oye, pero no he roto nada. Bueno, ya no quiero que me lleve ni siquiera porque ya lo veo un poco encimoso, ¿no? Y la chava ya no quiere comer. Y entonces dice, no, yo dije que me la de comer aunque me espine la mano, ¿no? Y de repente agarra y empieza a acosarla. ¿Hay un interés simple? La chava ya le dijo que no, aunque tenga su carro deportivo, y ya le dijo que no, porque simplemente la acosa. ¿Tendrá entonces la chica algún interés ya jurídico? ¿Por qué? ¿Por qué cambió las cosas?
Porque el ordenamiento jurídico objetivo le da un derecho subjetivo a la persona, a ella, para poder rechazar cualquier pretensión que a ella no le plazca. ¿Estamos? ¿Cómo vieron cómo el interés simple puede irse cambiando en la medida de que esta relación se vaya cambiando a otros sectores y donde una cuestión sin conflicto se convierte en una cuestión con conflicto? ¿Vamos entendiéndolo así? Entonces, ustedes pueden entender que en este ejemplo que yo les pongo, la chica ya tiene una inclinación de su voluntad ¿a qué? A repeler cualquier tipo de acoso. Y el ordenamiento jurídico objetivo le da derechos para poder repeler ese tipo de relaciones. ¿Me explico? Lo mismo pasa con todas las acciones civiles, familiares, laborales, mercantiles y agrarias, e inclusive los administrativos. Esta inclinación de su voluntad a proteger sus derechos sustantivos o adjetivos, pero al final de cuentas derechos subjetivos, es lo que se llama que esta inclinación de voluntad a proteger estos derechos es el interés jurídico. ¿Estamos? ¿Sí estamos o no estamos? Sí. Ahora, si nosotros seguimos con esto, advertimos que hay una serie de obligaciones por parte de la autoridad. Pero estas obligaciones no nos dan un correlativo derecho subjetivo para exigirle a la autoridad que cumpla con su obligación. No tenemos un derecho subjetivo. Entonces lo que tenemos aquí es un interés legítimo. ¿Por qué? Porque existe una obligación de la autoridad, pero nosotros no le podemos exigir su obligación a que cumpla. ¿Por qué? Porque nuestra inclinación de voluntad, aunque queremos proteger esta obligación, el ordenamiento jurídico no nos da un derecho subjetivo. Pero si existe una obligación de la autoridad, entonces existirá un interés legítimo. Si, por otro lado, tengo cualquier tipo de inclinación de mi voluntad hacia una persona, objeto de porte, pero no tengo un derecho subjetivo por el ordenamiento jurídico objetivo, ni tampoco advierto una obligación de la autoridad, este es un interés simple. O sea, puede ser que en el caso que yo les puse, el chavo esté muy enamorado de la chica, pero si la chica lo batea y él se permanece sin estar acosando a la chica, su interés, esa inclinación a la chica, es un interés simple. Aunque él diga que es legítimo, porque es soltero, no tiene ningún compromiso, tiene recursos económicos, pero si la chica no lo acepta, al final de cuentas lo que tiene es un interés simple, porque no está protegido por el ordenamiento jurídico objetivo. Porque si estuviera protegido por el ordenamiento jurídico objetivo, estaríamos en este círculo, en los derechos subjetivos. Si existe una obligación por parte de la autoridad, pero nosotros no tenemos un derecho subjetivo, si es un interés legítimo. Si no existe ni siquiera una obligación de la autoridad, ni tampoco tenemos un derecho subjetivo, entonces lo que tenemos es un interés simple. ¿Estamos entendiéndolo eso? Sí. Bien. Ahora, yo les decía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de interpretar la Constitución en el artículo 107, la Suprema Corte de Justicia de la Nación trató de definir las características de este interés legítimo, y por eso vimos la tesis anterior, ¿se acuerdan? Y dijimos que se define como aquel interés personal, individual o colectivo. O sea, hablaba que este interés legítimo tenía que tener estas características: interés legítimo. ¿Qué características dice la Suprema Corte? Bueno, la Suprema Corte dice que tiene que ser un interés personal. Un interés personal. Este interés personal puede ser individual o puede ser colectivo. Aquí quiero hacerles un comentario al respecto. Yo les dije que hay acciones civiles, familiares, laborales, mercantiles o agrarias.
Imagínense que ustedes tienen su telefonía celular y al tener su telefonía celular, de momento no tienen una señal por una hora. ¿Me explico? Y supongamos que esa medida de señal vale por 100 pesos. ¿Ustedes podrían demandar a aquella compañía que con ustedes se comprometió a que siempre tuvieran señal? ¿Sí o no? ¿Y tendrán un interés simple, un interés jurídico o un interés legítimo? Jurídico, porque celebraron un contrato y este contrato está respaldado por el ordenamiento jurídico objetivo. ¿Pero a alguien le gustaría demandar por 100 pesos? Dice, no, no vale la pena, que se quede con esos 100 pesos. Pero imagínense que la empresa tiene 40 millones de usuarios. Así que si multiplicamos por 100 pesos, serían 4,000 millones de pesos. ¿Están de acuerdo? Sí. Y si ustedes se dan cuenta, como hay muchos usuarios que por 100 pesos no quieren ejercer su derecho de su acción civil, la dejan perder. Precisamente por esto, en esta hipótesis, es que se crearon las acciones colectivas. Las acciones colectivas es precisamente parte de este tipo de asuntos en donde su cuantía es tan menor que la unión de todos los consumidores podría generar un juicio y este juicio podría resultar cuantioso para uno y pobre para el otro. ¿Me explico? Y entonces por eso generó las acciones colectivas, para que una serie de individuos pudieran ejercer conjuntamente esto y las demás personas que sufrieron ese perjuicio, sabiendo que después existió ese juicio, pudieran insertarse a este juicio para recuperar un beneficio perdido por los 100 pesos. ¿Sí me explico? Así que cuando de repente se les cae la señal y dice la compañía telefónica, no, yo como soy de buen corazón, les voy a bonificar, ¿sabes qué? No lo está haciendo por su buen corazón. O sea, lo que quiere es tratar de evitarse una demanda. ¿Me explico? Pero en el caso de que tenemos derecho a un ambiente sano, y al momento de que la autoridad, por su falta de atención a las medidas ambientales necesarias, se genera una contaminación del manto acuífero, y esto lesiona a los que están en Xochimilco. Ese es un interés jurídico, simple o legítimo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, bueno, entonces no. Es jurídico, porque está en su esfera, porque ahí está protegido. A ver. Sería legítimo porque no está afectando directamente los derechos subjetivos de las personas. Y sin embargo, si está regulado, pues bueno, lo que están contaminando por el ordenamiento. Hay una obligación por parte de la autoridad de tomar las medidas para efecto de mantener los mantos acuíferos limpios, pero no existe un derecho subjetivo y por lo tanto es un interés legítimo. Pero yo, precisamente, lo que tengo derecho aquí es una acción colectiva también. ¿Me explico? Y después de ahí puedo promover el juicio de amparo. ¿Estamos entendiéndonos o no nos vamos entendiendo? Entonces, bueno, te quería contar esto porque dentro de estas acciones están las acciones colectivas y dentro de estas acciones están las acciones colectivas, ¿de acuerdo? Entonces estábamos en lo de la Suprema Corte que decía que el interés legítimo debe ser personal, pero también puede ser individual y colectivo. Otra característica es que nos dice que es un interés cualificado, un interés actual y real, así es, y dice, y jurídicamente relevante. Jurídicamente relevante. Dice que puede traducirse, en caso de concesión, en un beneficio jurídico y puede, de prosperar la acción, de prosperar el juicio de amparo,
va a recibir un beneficio jurídico en favor del quejoso. ¿Sí van entendiendo esto? Es que no quiero pasarme de la hora. Entonces, para definir este interés legítimo, la Suprema Corte da estas características. Esta tesis que les digo es una tesis aislada, y ya les di ayer el número de registro, y fue precisamente en febrero del 2013. Si ustedes advierten, de la exposición de motivos de la ley de amparo, el legislador dio otras características y van a ver la similitud que existe en ambas decisiones. Primero, en la exposición de motivos se dijo que el interés legítimo estaba entre el interés simple y el interés jurídico. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos una especie de como de círculo para especificar esto? Y después nos decía que se trataba de un concepto abierto. ¿Por qué un concepto abierto? Porque el juez iba a determinar en cada caso concreto cuándo estábamos en presencia de un interés legítimo, dependiendo de las pruebas y las circunstancias. ¿Me explico? Entonces hablaba de que el interés jurídico es un concepto abierto. Y también decía que no se trataba de un mero interés por la legalidad. O sea que, aunque yo me pareciera algo completamente injusto, no podía tomar la decisión de interponer el juicio de amparo. Está bien, no tengo un derecho subjetivo que tutelar, pero a mí me parece que la autoridad actuó en forma injusta. Dice, no se trata de un mero interés por la legalidad, sino que dijo que tiene que ser personal. Y dijo también que podría ser individual o colectivo. ¿Están advirtiendo la similitud entre este y el otro? Dice, pero este derecho está garantizado, o este interés, perdón, está garantizado por el ordenamiento jurídico objetivo, imponiendo una conducta a la autoridad sin conceder un derecho subjetivo. ¿De acuerdo? Si yo no tengo un derecho subjetivo, no puedo obligar a la autoridad de manera coactiva a que cumpla con esa obligación. ¿Sí me explico? Por eso es que si yo tuviera la correlativa obligación, entonces estaríamos en presencia de un derecho subjetivo, o sea, un interés jurídico. ¿De acuerdo? Y luego dice que debería haber una afectación a la esfera jurídica en sentido amplio. O sea, el sentido amplio incluye aspectos económicos, profesionales, etc. Déjenme decirles
que esto también estaba en la tesis y creo que no lo puse. Sí, acá abajo dice, derivado de una afectación en una esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser, aquí nos falta lo de la jurisprudencia, afectación a la esfera jurídica en sentido amplio. Económico, profesional, etcétera. Dice también en la exposición de motivos que este derecho debe de ser propio y distinto a los de los otros. Y que el poder público tiene esta obligación, tiene una obligación al respecto. ¿Y cuál es esta obligación? Que actúe de acuerdo al ojo. Al ordenamiento jurídico objetivo. Y entonces empieza a decir que este interés debe ser cualificado, debe de ser real, actual, y jurídicamente relevante. Y su anulación produce efectos positivos o negativos para el quejoso. En su esfera jurídica. De acuerdo a este esquema, esto lo dijo en la exposición de motivos de la nueva ley de amparo. Adviertan que si la Suprema Corte dijo que era un interés personal, individual y colectivo, si dijo que era un asunto cualificado, aquí está, actual y real, jurídicamente relevante, y puede prosperar el juicio, traería beneficios en favor del quejoso, y esa afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, ustedes pueden advertir casi todos los elementos que dijo el legislador estaban contemplados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo les decía en un ejemplo que si ustedes hace algún tiempo cuando vimos las bases constitucionales y analizamos sobre el interés legítimo, que si ustedes por ejemplo tenían un dinero y se iban a comprar un pequeño terreno de unas 5 hectáreas y ponían su pequeña casita de 1000 metros de construcción y compraban unas pequeñas cabezas del ganado de unas 1000 cabezas de borregos, pobremente van poniendo su ranchito, ¿no? Y resulta ser que pasa por ahí un río, llevan sus borregos ahí a beber,
¿no? Y de repente ponen una fábrica que empieza a enviar los desechos tóxicos. ¿Me explico? Ahí tendría un interés legítimo. Es claro, porque él no tiene un interés jurídico y subjetivo, sino tiene un interés legítimo, ¿no? Déjenme decirles que apenas esto se está desarrollando. Cuando yo les dije que el presupuesto para la existencia de un interés legítimo era que la autoridad, la administración pública tuviera esa obligación, es porque les dije de la exposición de motivos. Pero yo me pongo a pensar, ¿acaso no podría ser por parte del Poder Legislativo? Que no podría, teniendo una obligación de legislar, no lo hace. A mí me parece que sí podría existir un interés legítimo para exigir la legislación sobre algo que ya esté ordenado y que el legislador no lo hace. Déjenme decirles que cuando no salía la ley de amparo, en el año 2011, una persona promovió un amparo, precisamente diciendo que no se había legislado en la ley de amparo. No sé cuál fue el resultado. Si quieren se los investigo, porque es algo que fue más o menos novedoso. Con todo esto, ustedes tienen que analizar si al momento de que ustedes estén frente a un problema, si tienen un derecho amparado por el ordenamiento jurídico objetivo. Si el ordenamiento jurídico objetivo les dan a ustedes un derecho, es indudable que tienen un interés jurídico. ¿Por qué? Porque su inclinación a su voluntad de proteger sus derechos sustantivos, el ordenamiento jurídico objetivo le da una acción para promover lo que corresponde ante los tribunales para efecto de proteger sus derechos subjetivos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? ¿A qué se refiere con cualificado? O sea, cuando dice cualificado, o sea, que tiene cierta característica, estas, actuales, reales y jurídicamente relevantes. O sea, que tengan esta cualidad. ¿Me explico? Eso es a lo que se refiere esto de... Ahora, el legislador también dice que cuando no fuera actual, quiere decir que no puede ser, perdón, el real dice que no tiene que ser hipotético. Y cuando dice que tampoco debe ser potencial. Pues ustedes no se pueden basar en una hipótesis. O sea, imagínense que ustedes van caminando por la carretera y de repente ven que una empresa empieza a echar elementos tóxicos. Y entonces ustedes no pueden decir, es que si yo tuviera un ranchito y tuviera yo 1000 cabezas de ganado, ¿sí me explicó? Sí. ¿O no me explicó? Sí. Ahora, pueden advertir que ustedes podrían demandar a la empresa por el desecho tóxico, pero también pueden demandar a la autoridad que le dio el permiso, y son dos vías diferentes. ¿Sí me explicó? Porque uno es un particular y del otro lado una autoridad. ¿Sí me explicó? Aunque tengan un interés legítimo, si ustedes quieren demandar a la persona, a la empresa, tendrían una acción, ¿me explicó? Colectiva. ¿Por qué colectiva? Si es de un solo sujeto, pues es que puede afectar no solamente a su ranchito, sino los ranchitos subsecuentes, ¿me explicó? Pero ustedes están dirigiendo su acción colectiva en contra de una persona moral, sin imperio. Si lo ejercen contra la autoridad que le otorgó el permiso, sería una acción diferente. Tendría que ser en este caso una acción, tendríamos que ver la legislación al respecto, si podría ser una acción administrativa o bien podría ser un juicio de amparo. Si no hay un medio de recurso, medio de defensa, tendría que ser el juicio de amparo. No les digo no quiero profundizar un poco sobre esto porque no he leído las medidas ambientales y no quisiera equivocarme en esto. Por eso les digo, a manera general, que ustedes tendrían que ir a toda la reglamentación sobre las cuestiones ambientales para saber si hay un recurso medio de defensa, para ejercerlo antes de irse al juicio de amparo para agotar el principio de definitividad.
¿De acuerdo? Con todo esto, no voy a ver más sobre interés legítimo. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, si no tienen una duda, contestan correctamente en el examen, ¿eh? Todas estas características se las tienen que aprender de memoria, porque es parte del examen. Entonces, perdón, el control de aprendizaje. Con todo esto, nos podríamos llevar a entender el artículo 5, fracción primera, de la ley de amparo, que nos dice que una de las partes importantes que inicia el juicio es el quejoso. Fíjense lo que dice el artículo 5 de la ley de amparo, y dice: son partes en el juicio de amparo, y comienza diciendo que la primera parte importante de aquí es el quejoso, ¿no? Y entonces empieza a decir que el quejoso puede ser titular de un derecho subjetivo, o bien puede tener un interés legítimo. Obviamente, en el mismo artículo 5 dice claramente que el quejoso nunca va a tener un interés simple. ¿De acuerdo? Y dice que el quejoso tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o un interés individual o colectivo. Un interés legítimo, individual o colectivo. Y entonces continúa diciendo: siempre que se alegue que la norma, omisión o acto violen derechos previstos por el artículo 1. O sea, pone como requisito que siempre que la norma general, el acto o la omisión viole los derechos previstos en el artículo 1 de la ley de amparo, y sabemos que los derechos a los que se refiere son los derechos humanos y las garantías establecidas para su protección en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿De acuerdo? Y dice aquí, siguiendo con la redacción del artículo 1, dice: y con ello produzca una afectación real y actual. Y dice que esto produzca una afectación real y actual. Volvemos a lo mismo. Obviamente, al decir que es una afectación real, se está refiriendo a que no se vale, que no sea hipotética. Y cuando dice actual, se está refiriendo que solamente la del presente o también la del pasado. De acuerdo a una redacción literal, se refiere al presente. El problema es que debemos de interpretar sistemáticamente la ley. Y ¿se acuerdan cuando vimos la definición de autoridad? Dijimos que la que ordena, dicta, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Y cuando vayamos a verla sobre las competencias, la competencia del amparo directo y indirecto y por cuestión de territorialidad, dice que ejecute o haya ejecutado el acto reclamado. Entonces, si nosotros interpretamos de manera sistemática todos los artículos de la ley de amparo, podemos advertir que cuando sea actual, también se está refiriendo a los que han sido pasados. Imagínense que ustedes no pudieran promover el amparo contra los actos que ya se ejecutaron. Normalmente todos los actos ya se ejecutaron. ¿Me explico? Y entonces ya no podríamos, con esta interpretación literal, no podríamos promover el juicio de amparo. Entonces, al actual, podríamos que de una interpretación sistemática podría ser el pasado, el presente. ¿Pero ustedes creen que el futuro? ¿Por qué? Es incierto. Aún no sabes nada. Exactamente. Déjenme decirles que con la anterior interpretación que hacían a la ley vieja, también se varían los futuros de realización cierta. Pero
no sé si al final de cuentas podamos pensar esto. Por ejemplo, cuando le dicen, oye, te reclamo el apercibimiento de arresto. Y efectivamente el juez dice, sí, como no cumplía con lo que yo le estaba determinando, ordené girar un auto de apercibimiento de arresto. Ese apercibimiento de arresto, o mejor dicho, vamos aún más. Supongamos que el juez diga, sí, es cierto, como no cumplió con una obligación que yo le impuse, lo apercibí antes con un arresto y no quiso. Así que ordené que se ejecutara un arresto en su contra por 5 horas. ¿Esa orden del juez es futura de realización cierta? Sí, porque está Puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, este actual, a pesar de que se diga actual, también se refiere al futuro, pero de realización cierta. No se refiere a lo que posiblemente que es hipotético, no. Si ya el juez ordenó el arresto por 5 horas, solamente se puede quitar ese arresto cuando revoquen el auto que ordenó el arresto. ¿Sí me explico? Entonces, ustedes tienen de tener cuidado al momento de que ustedes puedan advertir esta interpretación. Y dice, en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de una situación especial. Díganme de estos dos supuestos, cuándo tiene que ser directa y cuándo en el siguiente supuesto dice aquí que debe de ser debido a una situación frente al orden, una especial situación frente al orden jurídico. como el interés legítimo, o sea, no existe una acción que te faculte, o no te, la ley no te otorga un derecho subjetivo para poder promover, pero impone la obligación a la autoridad. Luego entonces, aquí tiene que pedirse una afectación directa y aquí tiene que pedirse el interés legítimo, una afectación, no dice indirecta. Fíjense lo que dice la ley. Dice, una afectación directa o en virtud de una especial situación. O sea, una afectación en virtud de una especial situación frente al orden jurídico. Entonces está mal si dice que es indirecta. Bueno, Es que yo lo encontré en una jurisprudencia y yo vi que señalaba eso, pero entre paréntesis venía indirecto. O sea que no era. déjenme decirles que al momento de que dice en virtud de una especial situación, ¿cuál es la situación especial? Que hay una obligación por parte de la autoridad, pero no está un correlativo derecho subjetivo de un sujeto para reclamarle a la autoridad que cumpla con su obligación. ¿Me explico? Por eso sí le podemos llamar de una situación indirecta, porque en el simple no habría ni directa ni indirecta. ¿Sí me explico? O sea, para el derecho subjetivo siempre se va a requerir una afectación directa, y para el otro, en virtud de una especial situación, frente al ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Y fíjense lo que dice el segundo párrafo de esa fracción primera. El interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Y dijimos, ¿por qué no puede invocar un interés legítimo? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Por qué no puede invocar un interés legítimo? Porque sí me debe tener interés jurídico, no debe tener interés jurídico. No. ¿Por qué no puede la autoridad hablar de un interés legítimo? Dijimos, no interés simple, y dijimos que la autoridad nunca puede alegar o basarse en un interés legítimo. ¿Qué? El interés legítimo siempre es contra una conducta de autoridad. Eso es lo que dijimos. Y es la encargada O sea, la obligación la tiene la autoridad, entonces no puede a sí misma decir, oye, yo quiero hacer un interés legítimo porque formamos del mismo equipo. ¿Me explico? Son el mismo equipo y por lo mismo, pues obviamente, aquí la fracción dice claramente que no podrá invocar un interés legítimo. Y fíjense el tercer párrafo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente. No, el siguiente.
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá deducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Y entonces aquí nos da otra característica más del titular del derecho subjetivo. Dice que esto es contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios y del trabajo. La pregunta es, ¿por qué se exige que tenga una afectación? ¿Por qué tiene siempre que tener un titular de un derecho subjetivo tratándose de actos de tribunales? Porque son los que están encargados de, bueno, el derecho subjetivo, el ordenamiento jurídico te da los medios para hacer valer tu derecho subjetivo. Y digamos que los que sirven para ese fin son los tribunales. Entonces entiendo que bajo ese supuesto por eso es. Bueno, ¿qué les parece? A ver, sí, dígame. Podría ser que solo estas personas pueden invocar esta manera, esta forma de amparo, porque tanto sea la parte demandada como actora, son los titulares de un derecho subjetivo. Esa pregunta se la resuelvo la próxima semana. A ver. Porque deben de agotar los recursos que proveen este tipo de defensas, o sea, los medios judiciales, que el principio de definitividad debe respetarse. Es por eso que deben proceder de los tribunales judiciales, materia agraria, civil, lo que sea. Déjenme decirles que para contestar esta pregunta les tengo que explicar sobre la legitimación procesal y la legitimación en la causa, que seguramente ya saben ustedes, son expertos en esto porque ya vieron que se quedan en el proceso. Entonces eso ya lo doy por visto. Entonces, dice por último que la víctima o el ofendido pueden ser quejosos. Déjenme decirles que esto es un avance. ¿Por qué esto es un avance? Porque antes la víctima veía cómo a veces el Ministerio Público no ejercía la acción penal y se quedaba con toda la frustración, la víctima y el ofendido, porque no se ejercitaba la acción penal. O hay veces que ejercitando la acción penal se desistían y se quedaba con una impotencia. En una ocasión yo le pregunté esto a un profesor hace como 15 años y me dijo, sería muy interesante que la víctima y el ofendido promovieran un juicio de amparo, porque me parece que existe un acto de autoridad y una lesión a un interés jurídico. Está interesado la víctima o el ofendido que se agarre al culpable y se sancione al culpable. ¿Me explico? Y al final de cuentas no lo hacen, y si no lo agarran, entonces la víctima o el ofendido pues de alguna manera se quedan frustrados. Aquí la nueva ley de amparo permite que la víctima o el ofendido puedan ser quejosos, pero dice, de acuerdo a lo que establezca la ley. Yo digo, pero ¿por qué no lo dijiste aquí de una vez? Es cuando, por dos situaciones: por el no ejercicio de la acción penal, contra el no ejercicio de la acción penal, y por el desistimiento. Si quieren este punto del ofendido, lo vemos más adelante, y también esto lo vemos la próxima clase, ¿no? Para que se puedan hoy viernes a